aplica para la práctica de la autoestima, la responsabilidad de sí mismo. Entonces, es importante tener en cuenta esto, la responsabilidad que tenemos a nivel de sobre todo de la conciencia de lo que aportamos en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestras relaciones a nivel laboral, a nivel familiar y a nivel general. Entonces, le cedo la palabra a nuestro compañero y director, el colega Edward, para que maneje este proceso del día de hoy. Gracias. Bueno, compañero, muy buenas noches. Me llamo Edward, hago parte de la dirección del proyecto Autoestima. Entonces, como dijo el compañero César, pues vamos a iniciar a la lectura que se habla de la práctica de la responsabilidad de sí mismo. Entonces, me gustaría de pronto escuchar quién quisiera dar sus inicios con sus aportes en relación al tema. Entonces, los escucho. ¿Quién quiere empezar? Bueno, voy a empezar yo. Eso, compañero Holman, te escuchamos. Yo creo que a uno sí, porque no, bueno. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Me place volver a encontrarme en este espacio. Hace 8 días no, creo que no había podido estar, pero pues aquí súper conectado con el movimiento. Soy el secretario de la Junta Directiva de la corporación y también hago parte de la dirección de asuntos económicos. Entonces, bueno, pues siento y tengo la perspectiva de que el ser responsable de sí mismo, pues recae en que hay un proceso activo que cada uno debe tener, pues que conecta siempre con su propósito y su sentido de vida, ¿cierto? El tener un ejercicio de sensibilización, de pues en la propia cotidianidad, sentarse a analizar, a repensar y a resignificar precisamente, pues, qué estoy haciendo por mí mismo, para mí, para impactar positivamente a mi entorno pues parto de que la responsabilidad debe trabajarse desde los problemas positivos, ¿no? Desde lo que yo tengo, cuál es el alcance, cuáles son los recursos que tengo y hasta dónde voy a llegar con eso, ¿no? Entonces, eh, esa es la forma como que pues ampliamos ese abanico de acción, ¿cierto? Desde nuestra profesión, desde nuestro pensamiento, desde nuestros propios hechos, nuestros propios movimientos, conductas. Sí, la gracia es crear ese sentido crítico a partir de pues, lo que uno realiza y lo que también, pues, bueno, en los espacios y en los no lugares donde uno también pertenece, ¿no? Eso también es muy, muy importante. Y creo que esa responsabilidad de sí mismo recae también, pues, en sentarse a dar una introspección, ¿cierto? Como una reflexión en nuestras propias creencias, ¿no? Que es la base de todas las relaciones sociales, ¿no? Absolutamente todos. Desde la manera en que nos concebimos, en nuestro autoconcepto, en nuestro autoimagen, como cuál es esa proyección que nosotros damos de sí y también pues cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Qué tanto gusto, qué tanto disfrute tenemos de nosotros mismos, ¿no? No necesariamente hay que rebuscar o hay que explorar pues precisamente ese sentido de vida en otros, sino que pues precisamente colocarse como pilar número uno eh, a uno mismo, ¿no? Y su propia vivencia y sus propias emociones y su manera de pensar, ¿no? Entonces es un proceso muy bonito de sensibilización que yo creo que muchos a veces no nos ponemos como a realizarlo, ni siquiera de pronto hacemos una pausa activa para agradecerle de pronto a nuestro cuerpo que nos mueve, a nuestros pies,
que podemos ver, que podemos escuchar, ¿cierto? Que podemos respirar, precisamente es como darse esa autopercepción de sí, ¿no? Y pues precisamente lo que hacemos y con lo que pensamos y en lo que no, también qué legado, qué mensaje simbólico podemos dejar hacia los demás, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la reflexión que puedo hacer y pues que eso se conjuga precisamente en una autoestima fuerte, blindado, ¿sí? En un sentir de persona con autoridad, con seguridad, con esa vocación de servicio y pues precisamente eso es lo que nos mueve como movimiento, como corporación, como todos. Entonces, bueno, ese quería ser como mi aporte en este capítulo. Gracias. Interesante, compañero Holman. De lo que acabas de compartirnos me resuena algo que al leer también la lectura, pues me llenó, ¿no? Y es esta pregunta, ¿de qué nos vale ser responsables? ¿Para qué nos sirve ser responsables? ¿Para evitar algún tipo de consecuencia o porque soy una persona que soy consciente de sí mismo, como lo que hablamos la vez pasada, de ser consciente de sí mismo y reconozco que yo no soy una persona que solamente vive en el mundo y que mis deseos o lo que yo quiero hacer o esas acciones que yo haga, siempre voy a pensar en qué implicancias o qué consecuencias puede atraer o acarrear para las demás personas. Porque mire, en el colegio o en la escuela, siempre ese típico forma de aprendizaje conductista básico, ¿sí? Que siempre se ha generado, que es a través de premios y castigos. En este caso serían las notas o serían las anotaciones o sería el llamado de atención o sería de pronto esa carta que le entregan a los padres de familia diciendo, no, es que su hijo se está portando mal. Pero entonces yo me pregunto, en el caso de la educación, ¿no? Si uno se porta mal, ¿qué es lo que busca el docente? Que uno se porta bien, ¿para qué? Pues para que se quede quieto y callado y el docente pueda dar clase o que sepa que hace parte una experiencia educativa donde va a adquirir conocimientos. Entonces, fijémonos que, o sea, a mí esta lectura me llama mucho la atención porque es que estamos viviendo eso que Michel Foucault hablaba, que es de ese panoptismo, que hablamos de la responsabilidad, pero bajo una vigilancia, bajo un control, ¿sí? Entonces, empezando desde el hogar, lo mismo en las escuelas o en las instituciones, o simplemente cuando nosotros vamos caminando y nos damos cuenta que hay cámaras en todas partes, nos están viendo, nos están vigilando. De hecho, las redes sociales, no sé qué pensaría Foucault en este momento si estuviera vivo en relación a las redes sociales, pero Byung-Chul Han decía que ahora pues la idea es que no necesitamos que nos vigilen, sino que nosotros mismos nos damos a conocer qué es lo que hacemos. Entonces, es la responsabilidad bajo qué, bajo un control o una responsabilidad como una autonomía, como el autor del libro lo hablaba, y, y decía algo muy interesante que la idea es que esa responsabilidad debe tener una cierta moralidad, ¿no? Un principio moral. Y hay algo que es su raya muy importante que dice, nunca pida a una persona que actúe contra su interés personal tal y como lo comprende. A mí me parece muy interesante esa frase. Entonces, no sé qué opinan, compañeros. De pronto me explayé un poco, pero ¿qué opinan? ¿Vivimos bajo una responsabilidad solamente basado en las consecuencias, basado en los castigos, basado en los premios, ¿sí? Bajo ese conductismo que siempre nos han dado? Pues, igual no quiero criticar esa línea, pero pues básicamente es la que siempre se ha mantenido. O vivimos en una autonomía moral donde las decisiones que yo tomo
o mi responsabilidad los hago porque soy consciente de mí mismo, deseo que las cosas vayan bien, pero también reconozco la legitimidad del otro. Compañera Diana, la escuchamos. Muy buenas noches para todos y todas. Pues muy interesante lo que su merced menciona. Bueno, acá me acaba de salir una notificación. Pensé que alguien había escrito y era acá Google que estaba escribiendo. Entonces, qué pena con ustedes. Bueno, pues Branden pues define pues pues ahí con respecto a lo que su merced menciona. Ahí él dice que pues la capacidad de tomar esas decisiones, que esa responsabilidad personal se da como esa capacidad de tomar decisiones y actuar sobre ellas, y también de aceptar esas consecuencias de nuestras acciones y responsabilidades de nuestro propio desarrollo. Y ahí menciona algo muy importante, y es que dice que esa responsabilidad personal también hace parte pues de, de esa autoestima saludable, y que pues las personas que tienen una capacidad de autoestima y autocrítica, y que también pues hacen pues ahí da una cantidad él menciona varias implicaciones con respecto a la responsabilidad de uno mismo y a las acciones en cuanto a los deseos, la parte de social, familiar, con, pues, con el tiempo, con la autoobservación en cuanto a la felicidad. Y entonces, pues yo también hacía ahí como un guiño o una observación, y es que esa autoestima saludable también, o sea, ¿cómo es una autoestima saludable? Y nosotros cómo nos pensamos en cuanto a la salud mental, pues a qué se refiere esa autoestima saludable, pues dando un análisis a lo que dice el autor, y es que esa se refiere pues también a tener pues una valoración positiva, realista de lo que es uno como persona, y lo que involucra también tener esa confianza en cuanto a las habilidades de aceptarse como uno es, tener pues esos límites saludables, reconocimiento de los logros, las virtudes, de que a veces hay muchas personas, o también nosotros en algún momento hemos caído o sea, menospreciándonos. Entonces esa autoestima saludable es reconocer esos logros y virtudes sin menospreciarse, ni menospreciar tampoco a los demás, y también buscar un equilibrio entre sentirse bien consigo mismo sin caer pues en la arrogancia y en la autoeficiencia excesiva. Muchas gracias. No, gracias a ti, compañera Diana. ¿Quién más quisiera compartir? Vea, se me ocurrió otra idea de lo que habló la compañera Diana. Esa responsabilidad que nosotros tenemos, por ejemplo, en el hecho de nuestro actuar psicoterapéutico, que aquí hay compañeros que de pronto tienen un poco más de experiencia en eso, ¿cómo lo pueden ver reflejado desde la autoestima? ¿Algún compañero que de pronto le gustaría hablar desde su experiencia como terapeuta? ¿Qué podría decirse a sí mismo en relación a la responsabilidad, en relación a la autoestima? Sí. Compañero Héctor, sí señor, lo escuchamos. Buenas noches para todos. Voy caminando, así que recobro lento, pero lo voy comentando. Tres Muy aspectos bien, o tres variables importantes que yo mencionaría dentro de esto: personalidad, temperamento y carácter. La personalidad es lo que nosotros construimos en el tiempo, y a través de las experiencias y los conocimientos que vamos adquiriendo, nuestra personalidad va cambiando y le vamos mostrando a los demás lo que, lo que somos, o lo que queremos hacer ver hacia los demás de nosotros. Eso es de la personalidad. Otra variable es la del temperamento. Y es esa base biológica, eso que heredamos de papá y mamá, y que es impajaritable porque es biología, es lo que ya traemos. Pero junto a eso
Le agregaría la parte de historia filogenética, conocido desde otro ángulo como pautas de crianza. ¿Qué aprendemos nosotros de la crianza de nuestros padres con su efecto principales cuidadores? No todo el mundo se cría con los papás, sino con tíos, abuelos, en fin. Entonces, desde nuestra historia filogenética, ¿qué aprendimos? ¿Qué desarrollamos dentro de ello? ¿Y cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo afecta ese pasado de nuestra vida hacia nuestro futuro, hacia adelante? Y la tercera variable, en este caso, sería el carácter. El carácter es cuando tomamos decisiones, claro que ustedes están hablando hace un momento. ¿Cómo tomamos decisiones sin sentir remordimiento o culpa por las decisiones que tomamos, entendiendo que el impacto que tenemos para con nosotros mismos o el impacto que podemos traer hacia afuera para con los demás? Ahí es cuando empezamos a evaluar y validar esos aspectos dentro de nuestra autoestima. ¿Cómo nos percibimos? ¿Cómo desarrollarnos? ¿Qué tenemos que los impacte de afuera y nosotros mismos cómo nos autografamos y sigo participando? Bueno, compañero, casi no logramos comprender un poco lo último que dijiste, pero de todas maneras interesante tu reflexión y esas tres variables y esos tres aspectos, las pautas de crianza, el carácter y esa personalidad. Muchas veces, compañeros, nosotros en nuestra vida cotidiana esa responsabilidad se ve muy reflejada en el miedo. ¿Será que nosotros somos responsables solo por el miedo? O ese miedo hasta qué punto nos puede llevar, o sea, porque uno puede hacer muchas cosas y pues obviamente pues bajo una responsabilidad que no me haga sentir, por ejemplo, como ese miedo, como esa ansiedad, sino que soy consciente de lo que yo estoy haciendo y lo hago, ¿sí? Entonces no sé hasta qué punto esa responsabilidad que nosotros tenemos de nosotros mismos también implica una toma de decisiones, una forma de esclarecer qué es lo que yo quiero, ese propósito que nosotros tenemos, como cuando hablamos de vivir con propósito y tener una meta clara, en este caso que nos estamos instruyendo todos nosotros para empezar esta nueva etapa que tenemos como movimiento psicopolítico, donde desde el sábado ya prácticamente estamos ya constituidos o nos estamos constituyendo como personería jurídica y hasta qué punto nosotros vamos a ser responsables de esa nueva experiencia, de una experiencia que nos beneficia a todos y que también depende de nuestro carácter, como dijo el compañero Holman, de nuestras actitudes o de nuestras formas de actuar para que el movimiento se lleve a cabo, ¿sí? ¿Con qué interés, con qué propósito, con qué historias personales, profesionales estamos nosotros navegando en esta experiencia nueva que tenemos como colegas? ¿Quién quiere compartir otra idea referente a esta interesante conversación? Aquí, colega Edward, hay una parte importante, Dale, César. alternando con lo que tú comentabas, y es el tema de la productividad, ¿no? Entonces aquí yo voy a leer textualmente, dice, no puede decirse que uno vive de manera responsable de sí mismo si no tiene propósitos productivos. Mediante el trabajo nos ganamos la vida, mediante el ejercicio de nuestra inteligencia hacia fines útiles nos volvemos más humanos. Sin metas productivas y esfuerzo productivo, permanecemos niños para siempre. Sin duda estamos limitados por las oportunidades que se nos presentan en un determinado momento y lugar, pero en cualquier contexto, lo característico de la independencia y de la responsabilidad de uno mismo es la orientación que pregunta lo siguiente: ¿qué acciones me son posibles? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo puedo mejorar mi situación? ¿Cómo puedo superar este impasse? ¿Cuál es el mejor uso de mis energías en esta situación?
La responsabilidad de uno mismo se expresa mediante una orientación activa hacia la vida. Se expresa mediante la comprensión de que no hay nadie en la tierra que nos evite la necesidad de ser independientes y mediante la comprensión de que sin trabajo no es posible la independencia. Entonces era lo que tú comentabas, de que es un tema de proactividad más que superar el tema, digamos, de miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos siendo responsables en un tema productivo, en un tema, digamos, de orientación hacia un propósito de vida que va mucho más allá de solamente una supervivencia? ¿Sí? Es la capacidad para poder hacernos esas preguntas vitales constantemente de qué hay que hacer y cómo digamos, podemos de verdad salir adelante y cumplir nuestro objetivo de vida. Entonces era para resaltar esa parte. Si alguien más quiere complementar, sería Creo que positivo desarrollar el tema. la compañera Nini estaba levantando la mano. ¿Te escuchamos, Nini? Sí, buenas noches. Bueno, yo creo que desde mi experiencia personal en terapia, creo que estamos entrando en unas dinámicas poco generativas con los jóvenes sobre todo, porque no les estamos permitiendo ser autónomos, tomar decisiones, crear proyectos de vida, tener como propósitos y lo que decía ahorita el compañero César. Y lo estoy viendo muy desde, creo que los papás de los chicos de esta generación nos estamos quedando muy en el discurso de que no deben sufrir, de que no deben esforzarse porque no lo necesitan y nos estamos quedando muy encerrados en el tema de, cuando hablaba el otro compañero de pautas de crianza, en el voy a darle a mis hijos todo lo que no necesitan y lo que no les estamos dando es herramientas para la vida. Entonces, ¿por qué esto afecta tanto en el autoconcepto? Porque en la medida que nosotros no tomemos decisiones y no empecemos a conocernos y a reconocernos desde la posibilidad incluso de fracasar o de equivocarnos, pues mi propio autoconcepto se ve disminuido. Sí, si yo no puedo confiar en mí, si para mí es más fácil justificarme y decir que tomo una decisión porque he sido influenciado de alguna manera por otros, es más fácil no asumir las consecuencias de mis decisiones y me quedo en la comodidad de la justificación y no asumo nunca este rol como adulto responsable de mi vida y de mis decisiones. Entonces creo que eso es algo que se ve muchísimo en terapia. Creo que muchas personas que llegan a terapia llegan por esa falta de procesos de autonomía o por esos procesos incompletos, mejor. Entonces creo que eso es como lo que yo he visto en los procesos que estoy manejando y que he manejado. Interesante, compañera. Me hace resonar también mucho en ese concepto del adultocentrismo también, porque es que a veces ese adultocentrismo de decir que es que no, es que los niños son niños, no saben lo que hacen, piensan en cosas, solamente cosas inimaginarias, cosas que supuestamente no son reales, pues fíjate que ahí es donde estamos empezando a afectarles su autoconcepto y su responsabilidad de sí mismos, porque no estamos permitiendo que ellos generen sus propios procesos, la manera de cómo ellos empiezan a percibir la vida y a darle una construcción desde su propio yo, desde su propia identidad, a través de lo que ellos van explorando. Porque eso también mucho sucede. O sea, muchas veces, no, que porque es un niño, entonces es inmaduro, no sabe lo que está diciendo, no debe estar acá en una conversación. Entonces, fijémonos que eso también muchas veces afecta esa responsabilidad. ¿Por qué? El hecho de que el padre o el profesor, ¿por qué no se calla? Porque es que esta conversación no es para usted. Entonces, ahí le estamos empezando a evitar que él empiece a generar un proceso, que él empiece a construirse como persona, ¿sí? Y a generarse, además de un concepto de sí mismo, pues la responsabilidad de las cosas que esté haciendo, ¿sí? Porque al principio, pues obviamente puede hacer algunas cosas que pues por niños pues están aprendiendo, pero si no le permitimos que fallen o que tengan errores o que sepan que hay cosas que pues a medida que se van haciendo pues tienen ciertas características y si no permitimos eso pues obviamente pues no estamos generando
que los niños puedan construirse a sí mismos. Entonces, no sé, la vez pasada coloqué una imagen en el grupo de Proyecto Autoestima de un bebé que le decía al papá, ahora es que se caiga, tenga mucho cuidado, cuidado, pero es que ojo que no sé qué. Y entonces llenó al niño de miedo y a la final se cayó. Y en otra parte, en otra sección, entonces el papá decía, bueno, tengo miedo, pero voy a estar aquí por si cualquier cosa que necesites. Diferente, ¿no? Entonces ahí fue donde el niño empezó a bajar la escalerita solo y empezó a, a bajar y aprender a subir y a bajar escaleras. Está interesante esta conversación. Compañero Héctor, lo escuchamos. Bueno, una vez más ya con el aliento recobrado y más en calma. Para eso, aportando ahí un tiempo, lugar y espacio, como lo decía ahorita hace un rato en la parte de pautas de crianza, y un proceso. Hay que respetar el proceso, pero hay tiempo, lugar y espacio. Hay conversaciones que son de adultos en las cuales los niños no deben estar, pero hay conversaciones en las cuales se les puede permitir experimentar y desarrollar dentro de su personalidad y permitir que ellos logren ese aprendizaje dentro del proceso que llevan como tal. Haciendo analogía dentro de también con lo que nos movemos hoy en redes, que es a través de videos, TikTok, memes y demás. Una niña le pregunta a la mamá que qué son penes. Entonces la mamá le da una explicación biológica, anatómica y morfofuncional a la niña de qué son penes, pero a la final le nació la pregunta a la mamá decirle, ¿y dónde escuchaste esa palabra? ¿Por qué tienes esa curiosidad? Y le dijo, no, es que en la misa dijeron que hay que rezar a las ánimas para que no penen. Entonces, ahí es donde empezamos a identificar cuál es la funcionalidad, tiempo, lugar y espacio y dentro del proceso del manejo de la información. ¿Qué información le damos y de qué manera les exigimos a los niños e incluso a los adultos que respondan dentro del contexto? Primero tenemos que entender, analizar el contexto en el que estamos y a lo que estamos desarrollando y cuál es la funcionalidad del mismo. Si me devuelvo a la parte de pautas de crianza, pues a los niños hay que llevarlos y permitirlos que sean niños, sí, entender que son niños, no le podemos exigir que se comporten como un adulto porque no lo son, pero tampoco no podemos minimizarlos ni quitarles la responsabilidad dentro de la edad y el contexto y el conocimiento que ya tienen, sabiéndose comportar como tal, quitándoles esa responsabilidad que hoy en día, dentro de las prácticas de crianza de esta generación de hoy en día, que quiere que un niño a los 5, 6, 7 años sea súper autónomo y súper autoindependiente, pero cuando el niño aprendió durante 5 u 8 años a desarrollarse de manera autónoma, cuando ya le está en la adolescencia y cree que toma sus propias decisiones, el papá nuevamente tiene conflictos en esas pautas de creencia porque ahora sí quiere templar un poquitico la rienda cuando el niño le enseñaron a tomar decisiones desde muy pequeño y desde muy niño cuando no le correspondía. Y vienen de nuevo esas consultas al consultorio nuestro a trabajar sobre pautas de crianza. Entonces se trabaja no solamente en el adulto, en el niño, perdón, sino hay que trabajar también en el adulto en esta parte de psicoeducación. ¿Cuáles son sus experiencias, sus expectativas y esa historia filogenética que él traía y que quiere cortar y cambiar para enseñarle a tomar a todos decisiones, adultos, adolescentes y niños? A mí me llega a veces consultas donde papás que quieren una consulta para un niño de 2 años que supuestamente tiene un patrón de conducta diferente. Y ahí es donde vuelvo y repito, desde la biología, a la edad de entre 1 año y medio y 2 años y medio, es esa primer preadolescencia biológica que tienen los niños. Y se empiezan a medirlo a uno en conductas y en comportamientos. Y el papá ya quiere llevar al niño al psicólogo porque cambió su comportamiento cuando hay que desarrollarles pautas de creencia al adulto, no al niño, a través de límites, que es algo también contra lo que nosotros fluctuamos o discutimos, que los psicólogos nos dicen que supuestamente los niños no hay que castigarlos, como lo decían hace un rato, es a través del refuerzo y castigo, pero no castigo necesariamente físico, sino a través de la teoría del refuerzo, cómo premiamos o no ciertos comportamientos y qué es lo que queremos cambiar dentro de la conducta de los niños. Y ahí implicamos nuevamente ese aspecto de la autopercepción, la valoración y la validación frente a nosotros mismos y cómo nos ven los demás, cómo nos perciben los demás y en el desarrollo de nosotros mismos qué queremos hacer sin llenar el vacío o el espacio de nadie, sino el propio, entendiendo que nos movemos en un contexto donde, vuelvo y repito y cierro con esto, entendiendo
tiempo, lugar, espacio y el proceso que desarrollamos. Muchísimas gracias, compañero. Compañera Diana, la escuchamos. Bueno, yo también quiero seguir hilando la conversación con respecto a lo que mencionaba también Nina, y es sobre esa parte de la toma de decisiones y también cómo se está empezando a educar pues a estas nuevas generaciones, donde son pues a veces se encuentra uno con situaciones muy permisivas, y entonces ahí él pues destaca el tema de tomar decisiones y saber enfrentarse a esas decisiones que se toman y aceptar esas consecuencias de cómo se hacen. También pues ya más adelante nos habla sobre una experiencia muy personal con la filósofa Ayn Rand. Pues ella es una filósofa rusa, era una filósofa rusa estadounidense, y pues ella consideraba que la autoestima considera que la autoestima como un valor del ser humano, y en su filosofía pues es muy objetivista, y también pues la base es la felicidad y el éxito. Ella pues también en esa parte de ese encuentro que tuvo con Nathaniel Branden, en esa experiencia personal, porque la relación pues no terminó muy bien, él escribió pues un libro que se llama Judgment Day. En este libro pues él hace unas memorias específicamente en esa, esa él lo publica en 1994, y allí él describe toda esa relación que tuvo con Ayn Rand, que pues ella fue su mentora y también fue su amante, y la ruptura con ella pues le dejó pues una serie de situaciones en cuanto a esa relación romántica, pero también él nos da una serie de experiencias y algunos tips en ese libro, en donde es pues reconocer esa naturaleza de la autoestima y la aceptación, y el impacto también de esas relaciones abusivas, el proceso de sanación en cuanto al crecimiento personal, y pues también en esa parte que él menciona, que pues en cuanto a su libro Judgment Day, que pues es un libro que ha sido pues muy elogiado por la honestidad y la franqueza que ha tenido Nathaniel Branden, y sobre todo con estas relaciones que a veces no son muy saludables, pero también es reconocer cómo pues ha sido el tema de valorarse a sí mismo y poder alcanzar pues una felicidad cuando hay una autoobservación. Y en cuanto a esta autora, pues ella también, ella dice que las personas con una autoestima saludable son más propensas a ser felices y exitosas, y también sostiene que estas personas son más propensas a vivir con sus vidas de acuerdo a sus valores, lograr las metas y los objetivos, ser productivas y creativas y tener relaciones sanas. Eso también la semana pasada también profundizamos mucho en esta parte de las metas y los objetivos, y creo que cada vez que vamos pasando y analizando un capítulo, vamos viendo ese tema de las metas, de los objetivos, de esas pautas de crianza que también se dan con los hijos y en la sociedad cuando hay pues los entornos educativos o en el trabajo, también esas pautas de reglas, de acuerdos, y también para tener también unas relaciones sanas en cada uno de los entornos sociales. Interesante, compañera, ese complemento de lo relacionado a la autoestima. Le damos una bienvenida al compañero Andrés, pero antes de eso, el compañero Holman levantó la mano. ¿Nos va a compartir otra cosa, compañero? Lo escuchamos. Sí, pues como un aporte que quiero hacer también desde, uniendo y haciendo cohesión con lo que dice Diana de la toma de decisiones, y es que cuando uno tiene ese proceso de sensibilizarse y de tomar las riendas de su responsabilidad social individual, ¿cierto? Y pues lo que venías tú hablando, Eduard, pues
de un sentido de panóptico, a veces, pues, precisamente como que también se ve coartada la autodeterminación como, pues, concepto psicosocial, ¿cierto? Crítico. Y pues, digamos, desde mi experiencia también en el camino que he ido labrando y construyendo como marketer digital en esta área, pues precisamente la industria digital te invita a ir más allá de esa parte técnica, sí, pero también de buscarle como ese sentido a tu propia existencia y ese salto cuántico en la manera en que tú te piensas y que tomas las riendas de tus decisiones, ¿no? Yo parto mucho de la teoría de Ryan y Daisy, pues precisamente ponen eh, que los sentidos con los que pues, hay que enfocar esa autodeterminación precisamente son los motivadores intrínsecos o internos, ¿no? La necesidad de tener independencia, precisamente la industria digital te invita a eso, a adquirir conocimiento. Y una de los valores simbólicos que a mí que me ha encantado mucho, pues es precisamente invertir en el primer activo que uno tiene, que es uno mismo, ¿no? O sea, invertirse en uno mismo vale la pena, es una consecuencia positiva precisamente y pues que te invita a impulsarte y a dar ese salto cuántico en tu manera de ver las cosas con ese sentido de responsabilidad, ¿no? Genera autonomía porque pues necesitamos controlar nuestros objetivos, nuestros comportamientos, o sea, un poco de esa inteligencia socioafectiva, emocional y escalarla pues a un sentido más amplio desde el escenario social, pues que vendría siendo la inteligencia social, ¿cierto? La competencia vista, pero desde el sentido de la cooperación, ¿no? O sea, por eso el marketing es colaborativo, por eso la industria hay para todos, de todo, ¿sí? Entonces, este sector de la educación y el conocimiento no rivaliza, sino que precisamente invita a articular, invita a cooperar con los demás y precisamente así se va escalando, ¿no? A cultivar apegos positivos, ¿sí? Adquirir ese sentido de pertenencia con los demás y que pues precisamente no se trata de esa rivalidad, ¿no? Entonces, quiero como conectar esa experiencia que pues lo he podido como cultivar desde esa complementariedad del conocimiento y pues precisamente eso es lo que vamos a trabajar también en la mentoría con los compañeros que ya se unieron conmigo para trabajar esta área tan bonita, ¿no? Entonces, eso es como lo que quería conectar también a partir de mi propia pues historia, ¿no? Oye, viejo Holman, muchas gracias. Ya voy empezando a comprender tu magia. Como hablaste, ¿qué días, compañero? Interesante. Compañero Andrés, buenas noches. ¿Quieres Hola compartirnos algo? compañeros, ¿me escuchan ahí, Sí, compañeros? señor. Después de ti, que sigue la compañera Gloria. Te escuchamos, compañero Andrés. Perfecto. Bienvenido, Andrés. Más colega, Compañero Holman, César, los saludo ¿cómo para vamos? todos, amigos queridos. Qué alegría este encuentro, de verdad. Este es un encuentro muy poderoso porque yo creo que probablemente somos tal vez los únicos psicólogos en Colombia, dentro de nuestro gremio, que verdaderamente estamos trabajando decididamente por nuestra autoestima. Porque el hecho de que estemos alimentándonos con estas ideas, con estos pensamientos provenientes en ese maná, que es ese libro tan maravilloso, además de eso estamos conectándonos, ¿cierto? Alrededor de unas ideas en común que estamos cultivando, alimentándonos. Eh, Realmente somos unos psicólogos muy responsables, o sea, nos estamos haciendo responsables de nosotros mismos. Yo quiero llevar este tema de la responsabilidad de sí mismo a nivel personal, sí, que es lo que tenemos que hacer, pero también a nivel profesional. O sea, somos psicólogos que nos estamos haciendo responsables de nosotros mismos. No nos estamos quejando, simplemente estamos actuando, nos estamos formando en autoestima, nos estamos dando una forma de psicólogos con autoestima. Suena bonito eso, psicólogos con autoestima.
imagínense ustedes el impacto que esto tiene a nivel del gremio, a nivel de la sociedad. Entonces, me parece bonito destacar eso, resaltar eso, porque eso le da mucho sentido a nuestra profesión. Entonces, fíjense ustedes que en este capítulo de la práctica de la responsabilidad de sí mismo, es muy clara. Miren esas creencias tan poderosas. Yo soy responsable de la consecución de mis deseos. Yo soy responsable de mis elecciones y acciones. Díganme si esas creencias, si esas afirmaciones, si esas ideas, si esos pensamientos no es una invitación, nos llamaba a crecer, a ser grandes, a crearnos esa mentalidad que nos permita hacernos cargos de nuestro adolescente, de nuestro niño, de eso que está en nosotros y que ya no podemos, o sea, que no tenemos que darle a otros la carga de nosotros, sino que nosotros mismos nos hacemos cargo de nosotros mismos. Entonces, me parece que eso es este proyecto de autoestima y me parece que esto es cada una de estas prácticas que estamos nosotros recorriendo. Estas semanas han sido de puro recorrido. Aspiramos a que las próximas semanas sean también de encuentro en torno a cada ámbito de trabajo, de encuentro a seguir profundizando en este camino de la autoestima, porque además de que nos beneficiamos nosotros como personas, realmente estamos generando una generación que se ocupa realmente de la salud mental, no solamente en el papel, no solamente en la palabra, sino en la acción, porque la autoestima es la salud de la mente. Entonces estamos abanderando eso. Les agradezco mucho, compañeros, de verdad, por esa compañía en este camino. Estoy muy feliz porque hoy dimos un paso muy importante en la consolidación de nuestros estatutos como corporación y estamos tomando forma. Entonces, gracias por darme el espacio y por escuchar. Estamos ahí conectados. A ti, compañero Andrés, que junto con César y Germán, que honramos su presencia, aunque no esté aquí directamente, han hecho posible lo que estamos haciendo en estos momentos y estoy seguro que más adelante vamos a hacer muchas cosas más interesantes que va a transformar la vida de cada uno de nosotros y también bajo nuestra responsabilidad como psicólogos de Colombia a transformar la salud mental de nuestro país que tanto lo necesita. Muchas gracias, Andrés. Compañera Gloria, te escuchamos. Buenas noches a todos. Bueno, dos cosas respecto a la práctica de las responsabilidades de sí mismo. La primera, pues me gustó mucho, digamos, el preámbulo del capítulo, en donde habla como de 9 aspectos de la práctica de la responsabilidad con relación, o sea, somos nosotros mismos, cada uno, responsables de la consecución de nuestros deseos, de las acciones, de la conciencia que aporto hacia mi trabajo, hacia mis relaciones con otras personas, hacia las personas que están en nuestro ámbito social, laboral y personal, la forma de jerarquizar el tiempo, nuestra comunicación con el entorno, en cuanto a mi felicidad personal, a elegir los valores según los cuales vivimos cada uno, a elevar nuestra autoestima y hasta nuestro comportamiento. ¿Por qué me llama mucho la atención esa parte? Porque definitivamente siempre tenemos la tendencia a generar esa responsabilidad a los demás. Y lo ejempliza mucho durante el capítulo. Una persona se vuelve alcohólica y nunca dice soy alcohólica porque yo soy responsable de eso, sino se lo atribuye a la esposa, a los hijos, a estar sin trabajo, o no tenemos trabajo porque es que no hay oportunidades. Pero realmente estamos buscando, estamos realmente haciendo lo que tenemos que hacer para conseguirlo. Donde hay una necesidad de un plan de acción, ¿no? Y lo otro que también me llamó mucho la atención, donde en la página 111 dice que desde un punto de vista moral, el principio moral, donde no tenemos ningún derecho a tratar a los demás seres humanos como un medio para nuestros propios fines, ¿sí? A menos que nosotros, digamos, seamos como honestos en esa relación con ellos y les digamos, mira, a mí me place, me gusta, quiero algo que tú me puedes estar enseñando y que seamos honestos y utilizamos como esa moral.
muy clara y transparente con la otra persona para lograr un fin y que ellos también interactúen y logren también sus propios fines. Esas dos partecitas me gustaron mucho, donde mete la moral en relación a todo lo que nosotros hacemos y que muchas veces podemos estar utilizando a otras personas para llegar a nuestros propios fines y sin tener en cuenta que esas personas también tienen sus propios objetivos y que muchas veces ni siquiera nos tienen a nosotros dentro de sus planes o nos tienen desde otra manera de ser. Y lo otro que en relación a la vivencia que él tuvo con esta filósofa, pues eso fue una parte de su madurez, ¿no? De su inmadurez, donde él estuvo fascinado durante muchos años y fueron profesor-alumno, fueron compañeros, fueron amantes, fueron pareja. Él también en alguna parte lo vuelve y lo retoma y dice que eso fue como parte de mismo proceso de maduración y que eso le hizo como tomar cierta postura en cierto momento para ya tomar determinación de distanciarse. ¿Qué quiere decir eso? A todos nos ha llegado en algún momento y no solo a nivel emocional, sino a nivel laboral, profesional, a nivel familiar, donde hay algunas cosas que nos pueden estar pasando o nos hayan pasado y nos dejan ver que aún no estamos al 100% preparados en todo, porque como seres humanos tampoco llegamos al 100% donde nuestra autoestima va a ser el 100 o el 99%, sino que hay muchos aspectos que tenemos que seguir creciendo, construyendo, edificando y formalizando. Gracias. Muchas gracias, compañera Gloria, por dar a conocer que la responsabilidad de sí mismo implica muchas cosas, no solamente hablando desde el plano, hemos hablado de la educación, desde los padres, desde la psicoterapia, y ahora lo estamos hablando inclusive de las relaciones interpersonales, sobre eso, sobre esa responsabilidad afectiva que últimamente se escucha mucho ese discurso. Muchas gracias por esa resonancia. Compañera Mireya, escuchamos. Ya nos quedan unos minuticos, pero dale que te escuchamos. Yo soy muy breve. Y concisa y precisa. Sí. Pues mira, me quedan sonando dos aspectos. Uno es que la responsabilidad, o sea, no por el hecho de ser responsables, debemos pasar como los límites de nuestro bienestar, ¿sí? Porque también hay que tomar como una medida. O sea, yo puedo ser responsable, pero tampoco puedo ser responsable de todo, absolutamente, ¿sí? Y echarme una cantidad de carga encima en todos los ámbitos de mi vida. Entonces creo que aquí es un llamado muy importante al autocuidado, porque claro, hay que valorar la responsabilidad, ¿cierto? Pero no hay que valorarla tanto que pierda los límites en que podamos transgredir nuestro propio autoestima, nuestro propio cuidado, ¿sí? Entonces ahí esto creo que es algo muy, muy clave de tener en cuenta. Y el otro es el control, ¿sí? ¿Qué cosas realmente están bajo nuestro control? ¿Sí? De pronto podemos ser responsables de algo, pero no todo depende al 100% de nosotros. Y si esto falla, ¿sí? Si esto no sale, entonces voy a sentirme frustrado porque esto no resultó o porque fallé y entonces no soy responsable, ¿sí? Entonces, estos dos aspectos realmente lo que quiero concretar es que no podemos sobrepasar en lo que es nuestro propio cuidado y en nuestro propio cariño, ¿sí? Por ser responsables. Entonces creo que ahí es la medida, la armonía que debe existir. No podría haber una autoestima, ¿no? Donde existiese ese tipo de responsabilidad, porque a la final nos estaríamos echando la soga al cuello. Interesante, compañera. Compañero César, no sé si en estos últimos 5 minutos quiera compartirnos algo en relación a lo que ha sucedido todo este tiempo. Lo escuchamos, compañero. O no sé si alguien más quiera hablar en estos momentos. Sí, mira, Creo que Héctor levantó la mano. si Héctor, quisiera si como quieres hablar. cerrar un poquitico frente a esto es,
al ser nosotros figura de autoridad frente a otras personas, la responsabilidad que tenemos con esa valoración y validación de lo que es la autoestima de nosotros mismos, pero también la responsabilidad que tenemos para con nuestros consultantes. Y quitarles, me gusta lo que decía ahorita la colega Mireya, hasta dónde es nuestro grado de responsabilidad. Y vuelvo y digo, tiempo, lugar y espacio. Yo tengo un niño de 9 años que él en el colegio le hicieron un ejercicio de prometer para su vida algo que quisiera desarrollar. Y el niño escribió entre su promesa que su familia y la gente que está a su alrededor fueran felices. Y él asumió tanto esa responsabilidad de que el mundo y sus papás fueran felices, que se echó una carga al hombro tan pesada que él empezó a ser poco o nada o infeliz, porque era una responsabilidad muy grande la felicidad del resto del mundo. Entonces, ¿hasta dónde ciertas actividades, desarrollos que tenemos para con los, como adultos, para con los niños y con incluso para con otros adultos como tal, generamos o no esa responsabilidad de sí mismo y para con los demás? Entonces, ese autocuidado que debemos tener nosotros, incluso a cualquiera de nosotros nos pudo haber pasado al principio cuando empezamos a laborar y nos sentíamos hiper mega responsables por la felicidad y la salud mental de nuestros consultantes. Y uno quería que en la primera sesión ya tener todas las respuestas y la solución de la vida de alguien que llevaba años intentando saber cómo llevar su vida. Y resulta que no es tan así. Tenemos que darnos el tiempo para entender y ahí sí dar y brindar herramientas técnicas o estrategias para que la gente pueda llegar a lo que para ellos significa su felicidad y no para nosotros. Ahí es donde viene la magia y la pedagogía de entender y luego ahí sí brindar. Feliz noche para todos. Bueno, colegas, para finalizar, pues me quedo con este aporte de Mireya y del colega Héctor. Me parece importantísimo y creo que en la vida de nosotros, sí, a veces pasa de que nos echamos responsabilidades que finalmente pues no están, digamos, tan al alcance de nuestras manos. Entonces, pues es algo que también debemos tratar de tener muy en cuenta para saber hasta qué punto tenemos esa responsabilidad y hasta qué punto, perdón, realmente ya digamos que todo depende de eso externo en donde como diríamos popularmente, ya cumplimos y ya tenemos esa conciencia, precisamente de lo que estamos hablando acá. Ahí sí podríamos hablar esa conciencia tranquila de haber hecho lo que tenemos que hacer, por lo menos en muchos procesos de nuestra vida laboral, personal, vincular, etcétera. Entonces, no, pues muy contento con este proceso, felicitar a Edward, a todos quienes hacen parte de esta bella familia que cada vez se va consolidando mucho más. Muy contento con este proceso, esta construcción de este proyecto interesante y de todos los proyectos del movimiento. Y pues no, felicitarlos a todos, agradecido enormemente con mi mentor, el colega Andrés Paz, que sin él pues no hubiéramos podido avanzar en todos estos procesos tan maravillosos. Entonces, muchísimas gracias. Bendiciones. Listo, compañeros. Todos. Entonces, creo que en estos días saldrá la otra lectura para la otra semana y bueno, compañeros. Bueno, una hora se terminó la sesión.